En realidad el modelo de Costa Rica Trabaja y se Cuida, un modelo que se implementó en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria por el COVID-19, tomando en consideración básicamente de que al inicio de esta emergencia se dan una serie de gestiones por parte del Poder Ejecutivo, por parte del gobierno central. Una de las características que tuvimos fue el tema de la toma de decisiones muy concentrada en el nivel central y la implementación del modelo de Costa Rica Trabaja y se Cuida tenía principalmente el objetivo de tratar de empoderar nuevamente a los niveles regionales y a los niveles locales en el marco de la atención de la emergencia. Desde esa perspectiva, el modelo en su fase de planificación se desarrolla alrededor de agosto del 2020, justo en el momento en donde teníamos un pico de casos. En realidad el pico más importante de casos que tuvimos durante el 2020. Se estructura el modelo con base en el trabajo que históricamente hemos desarrollado con los comités municipales de emergencia. Es importante mencionar que nuestro país tiene una estructura de preparativos para respuesta con un centro de operaciones de emergencia en el nivel nacional, comités regionales de emergencia en los niveles regionales y comités municipales de emergencia en los niveles cantonales. En este momento tenemos 90 comités municipales de emergencia articulados. Son bueno, hoy creo que ya 83 cantones, incluyendo Monteverde, 83 cantones y 7 intendencias municipales. En su momento, cuando empezamos el modelo, eran 82 cantones y 8 intendencias municipales. Y es a partir del 2020 que iniciamos la implementación del modelo. Dentro de las condiciones que teníamos, empezábamos a dar señas ya de tener una capacidad hospitalaria, sobre todo tanto en salón como en las unidades de cuidados intensivos, comprometida de cara a lo que se estaba presentando en el escenario en ese momento, a la cantidad de casos que estaban dándose en el nivel nacional y que además generaba una fuerte presión de parte de sectores de gobiernos locales por el tema de la activación económica visualizada en ese momento desde la perspectiva de la danza o el martillo con respecto al tema de los cierres. Eso pues nos obliga un poco a desarrollar de manera muy rápida la propuesta del modelo que tenía como propósito, como lo mencionaba, fortalecer y además poder complementar todos los mecanismos de coordinación que se estaban generando entre los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tanto a nivel de las instituciones como de los gobiernos locales, la participación de la empresa privada, de la sociedad civil organizada, las comunidades organizadas, que nos permitieran generar procesos de reactivación económica, aplicando medidas que nos permitieran prevenir o al menos mitigar o desacelerar la curva de contagio que estábamos teniendo. Desde la perspectiva de los comités municipales de emergencia, teníamos el marco de la ley 8488, que son los gobiernos locales, las municipalidades, los alcaldes y las alcaldesas, los intendentes y las intendentas municipales, quienes coordinan las mesas de trabajo de los comités municipales de emergencia. Por supuesto, tenemos la participación de las instituciones reguladoras en el marco de la atención de la emergencia sanitaria, todas las instituciones del sistema nacional que dan apoyo en las mesas de trabajo de los comités, la incorporación de la empresa privada en este proceso y el aporte enorme que dieron las comunidades organizadas para tratar de desarrollar una mesa amplia de trabajo que a nivel territorial nos permitiera no solo posicionarnos en el marco de la atención de la emergencia, sino que además nos permitiera generar acciones concretas en los territorios orientadas a la disminución o a la reducción del impacto que estaba generando la.
Esto se hizo mediante la elaboración y la aplicación, todo un proceso de evaluación de un plan cantonal de prevención por COVID-19 que nos permitiera como sistema nacional, que nos permitiera como país, en primera instancia, apoyar todas las acciones que estaba desarrollando el Ministerio de Salud, que estaban orientadas al tema de identificación, el corte de la transmisión y la contención de grupos de riesgo en los territorios, como una de las acciones principales para tratar de desacelerar en aquel momento la curva de contagio en agosto del 2020. Apoyar a los gobiernos locales, apoyar a las comunidades, apoyar a los comités municipales de emergencia en el desarrollo de una estrategia de comunicación que estuviera orientada hacia la sensibilización de la población, a generar en esa sensibilización el desarrollo del principio de responsabilidad individual que nos permitiera a todos y a todas las costarricenses ser parte del proceso, ser parte de la solución que podríamos construir como país y no simplemente dejar a la sociedad civil de lado en el marco no solo de la toma de decisiones, sino de la generación de conciencia social. Además, todo lo que fue el tema de la implementación, el seguimiento y la evaluación del alcance que esas medidas estaban generando, del impacto que esas medidas estaban generando en los territorios y además tratar de empoderar a las estructuras en los territorios para verificar, para velar por el cumplimiento de protocolos sanitarios. Los 5 protocolos sanitarios básicos que nos han dado a todos los que vivimos en este país durante la atención de esta emergencia sanitaria. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el respeto hacia las burbujas, el distanciamiento social y el evitar aglomeraciones, el evitar actividades con mucha aglomeración, como algunas medidas muy sencillas, algunas medidas que pueden orientarse al cumplimiento individual de cada uno de nosotros y que nos permitiría como colectivo generar un impacto en el marco de la atención de la emergencia sanitaria. Además, se desarrolló todo un proceso para apoyar con subsidios, distribución de alimentos en el marco de lo que es la asistencia humanitaria a personas que tuvieran una orden sanitaria, a personas que tuvieran que hacer aislamiento desde el punto de vista de la seguridad alimentaria para esas personas en su proceso de aislamiento, en su proceso de cuarentena, y a población vulnerable que fue afectada directa o indirectamente. Uno de los impactos más fuertes es el tema de las economías informales, principalmente a las personas que estaban sufriendo suspensiones de contratos laborales, a los que estaban sufriendo con el tema de la reducción de jornadas laborales, o las personas que habían sufrido un despido producto precisamente de la contracción que se da en muchas actividades económicas a nivel del país. Desde esa perspectiva se genera un método que confluye en la construcción de escenarios que nos permitiera ver procesos de aperturas o de cierres en los territorios dependiendo de los riesgos que nos generara la actividad comercial que estuviéramos valorando. Desde el nivel nacional se constituye, se crea, se estructura una sala de análisis de situación de nivel nacional, desde donde se da todo el seguimiento a los indicadores epidemiológicos que se generan en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria. Se construye un modelo con una serie de variables para poder instaurar, para poder generar un índice de riesgo cantonal con estas variables epidemiológicas que se estaban generando a nivel nacional, que nos permitiera como sistema nacional determinar las alertas que podían eventualmente darse en los territorios producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 con base en esos indicadores y a los índices de riesgo que se estaban generando. Desde el punto de vista del territorio, a nivel de los comités de emergencia, lo que es la estructuración e implementación de un plan cantonal de prevención por COVID que derivara a nivel de las mesas de trabajo de los comités en planes de acción
que les permitiera a los comités municipales de emergencia durante periodos determinados. Se establecieron periodos inicialmente de 2 semanas, se elaboraba un plan de acción cada 2 semanas, posteriormente se amplía y se elabora un plan de acción mensualmente, pero en el cual el comité municipal de emergencias en el territorio pudiera implementar una serie de acciones en su territorio orientadas a generar un impacto en la disminución del contagio en los territorios y un proceso de autoevaluación que le permitiera a los comités de emergencia medir el impacto de esas acciones que estaban desarrollando, rearticular algunas acciones o sostener algunas acciones dependiendo de ese impacto y además que permitiera reorientar los procesos de atención en el territorio. Todo esto, les repito, como resultado, lo que nos iba a generar era establecer escenarios a nivel de los territorios a través de las alertas y de los planes de acción que generaban los comités de emergencia para aperturas o cierres de actividades comerciales dependiendo de los niveles de riesgo. Eso nos permite trabajar con un modelo marco en un proceso de mejora continua. El modelo se revisa permanentemente. Hemos hecho ajustes al modelo sobre la marcha desde la perspectiva de la puesta en marcha en los territorios y la retroalimentación que recibimos de parte de los territorios con respecto a la aplicación de algunas líneas del modelo que nos han permitido rearticular y fortalecer el modelo en su aplicación. Desde el punto de vista de la autoevaluación a nivel del plan cantonal por COVID, se establecieron 2 límites. Los comités de emergencia que tenían una autoevaluación en su plan cantonal superior o igual al 80% y los que tenían una autoevaluación menor al 80%, y en temas epidemiológicos los que tenían un índice de riesgo cantonal igual o mayor a 2 o menor a 2. Desde esa perspectiva se establece una resolución por parte del Ministerio de Salud en donde se dan una serie de combinaciones. Por ejemplo, un plan cantonal que tuviera una nota superior al 80% con un índice de riesgo cantonal menor a 2 nos da un escenario de riesgo bajo control, y eso nos permitía en términos de actividades económicas evaluar las actividades económicas que habían en los territorios para los procesos de apertura y cierre. Un plan cantonal menor al 80%, pero con un índice de riesgo cantonal menor a 2, nos da un riesgo moderado y nos daba capacidad o posibilidad de ajuste a las actividades comerciales en los territorios. Un plan cantonal superior al 80%, pero con un índice de riesgo cantonal superior a 2, igual nos daba un escenario de riesgo moderado, porque aunque tuviéramos un índice de riesgo cantonal por encima de 2, teníamos un plan cantonal que se estaba implementando en el territorio para tratar de orientar o de derivar acciones concretas a la atención de la emergencia. Y por supuesto, un escenario de riesgo aumentado cuando teníamos una nota o una evaluación de un plan cantonal menor a un 80% y un índice de riesgo igual o mayor a 2, lo cual nos daba la característica o nos daba la alerta de que ese territorio tenía un riesgo aumentado, dado que teníamos condiciones epidemiológicas creciendo en el territorio y las acciones que estábamos desarrollando desde las mesas de trabajo de los comités no estaban generando el impacto adecuado. Como mencionaba ahora, se empezó con planes de acción por periodos de 15 días, posteriormente se amplió a planes de acción mensuales y al final de cada periodo, de cada plan de acción, del periodo de 15 días o del periodo mensual, procedemos a hacer una autoevaluación, o el Comité Municipal de Emergencias procede a hacer una autoevaluación de las líneas de acción que desarrollaron en ese periodo y eventualmente las que tendrían que reorientar. Desde la perspectiva del plan cantonal de prevención por COVID, obviamente se basa sobre algunas premisas. Uno, la organización misma del Comité Municipal de Emergencias,
la participación de todas las instituciones del Sistema Nacional en la organización y la estructuración del comité. Aquí tenemos que resaltar y señalar que no solo se ha dado una participación bastante importante de las instituciones del Sistema Nacional en las mesas de trabajo, sino un liderazgo bastante importante de los gobiernos locales, de los municipios, como coordinadores de las mesas en el marco de la articulación de las instituciones mismas en la implementación del plan cantonal. El desarrollo de una estrategia de comunicación, prácticamente trabajamos en líneas muy generales a tratar de diseñar una estrategia de comunicación para cada territorio. Cada territorio ajustó a sus necesidades, a sus realidades y a sus líneas de acción la estrategia de comunicación para la población de ese territorio. Generamos centros coordinadores de operaciones que prácticamente se han mantenido trabajando de manera permanente, generando acciones de coordinación entre las instituciones para el uso del recurso humano, de los recursos materiales, de instalaciones, que a lo largo de esta emergencia han permitido desarrollar acciones específicas, trabajando muy fuerte todas las acciones de prevención, de fiscalización, de control, de cumplimiento de lineamientos, y por supuesto el desarrollo de acciones de atención y acciones de contención que se generan en los territorios en el marco de la atención de la emergencia. Eso nos permitió, y aquí están, digamos, los resultados más grandes que quisiera compartir con ustedes, un proceso de autoevaluación permanente para los comités municipales de emergencia y una cantidad de recursos de información que fuimos construyendo con el tiempo, que fuimos construyendo con el aporte de las instituciones, que fuimos construyendo con el aporte del equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias. Diseñamos básicamente un hub para cada uno de los comités municipales de emergencia y en ese hub están disponibles una serie de instrumentos. Vamos a tratar de ver si podemos ver algunos. Por ejemplo, tenemos a ver si logra cargar. Espero no tener muchos problemas. Ok. Tenemos una serie de recursos de información que se generaron para cada comité municipal de emergencia, en donde podemos ver por cada uno de los cantones. Voy a cliquear cualquiera de las plataformas de información que tienen los comités solamente para ilustrarles. Ahí tenemos, o se está cargando el mapa de alertas que está vigente en el país en este momento, al cual cada uno de los comités tienen acceso. Pero además de que podemos tener disponible para cada uno de los comités la información con respecto a las alertas, podemos eventualmente buscar el caso particular de cada uno de los comités, en donde inmediatamente escogí el cantón de Curridabat, donde inmediatamente tengo toda la información del cantón, la población que tiene, cuál es la tasa de ataque hasta la semana 41, que fue la semana anterior, cuál es la tasa de ataque de país, cuál es la tasa de hospitalización que tiene ese cantón, cuál es la tasa de hospitalización promedio del país, cuál es el índice de positividad que tiene ese cantón para esa semana, cuál es el índice de positividad del país, cuál es el índice de riesgo cantonal y el tipo de alerta que tiene. Esto obviamente nos permite generar procesos de información en tiempo real, de manera permanente, para cada uno de los comités de emergencia. Además, quería enseñarles en términos de manejo de información, la información que tenemos para cada uno de los comités municipales de emergencia. Vamos a seguir con el ejemplo de Curridabat. A nivel de ejemplo, y entonces podemos abrir acá
y está disponible para el Comité Municipal de Emergencias de Curridabat una serie de instrumentos que hemos ido generando porque desarrollamos algunos instrumentos para los comités de emergencia en donde podían los comités municipales de emergencia hacer valoraciones de campo. Generamos formularios electrónicos que le permitiera a los comités municipales de emergencia hacer valoraciones de campo. Aparece el mapa, cada una de las valoraciones en el momento que se cierra el formulario permite no solo la ubicación geográfica, sino permite saber quién hizo la evaluación, a qué hora la hizo, qué día la hizo, cuáles fueron los hallazgos que encontró. Se pueden tomar fotografías, se incluyen en el formulario y nos genera una plantilla en donde podemos ver en términos muy generales el cumplimiento, como mencionaba inicialmente, al menos de 5 o 6 condiciones generales, cómo está el tema del uso de la mascarilla, el cumplimiento de burbujas sociales, si se respeta o no el distanciamiento, etcétera. Entonces, eso nos generó una serie de información que se puede ver no solo para un comité específico, sino además la cantidad de inspecciones o de valoraciones de campo que se han hecho con los formularios electrónicos en cada uno de los comités municipales de emergencia para la verificación del cumplimiento de estas medidas a nivel de todo el territorio. Esto nos permitió que los comités tuvieran información en tiempo real para toma de decisiones y que pudiéramos valorar o por lo menos visualizar desde el punto de vista del trabajo país que se ha desarrollado, cuál ha sido el esfuerzo, cuál ha sido el avance que ha presentado cada uno de los comités municipales de emergencia en el marco de lo que ha sido la atención de esta emergencia sanitaria. Hicimos una división porque contratamos un equipo de trabajo, no solo los comités municipales de emergencia, sino que articulamos o conformamos un equipo de trabajo de gestores de salud, de gestores de riesgo, de comunicadores que dan una asistencia permanente a los comités municipales de emergencia, que dan una asistencia y un seguimiento día a día al trabajo que los comités municipales de emergencia desarrollan, aparte o en complemento del trabajo que desarrollan los oficiales de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias en términos de el apoyo que se genera hacia los comités. Ahí tienen ustedes, solo los comités municipales de emergencia han realizado alrededor de 5.524 valoraciones de campo en los diferentes territorios. Ahí tenemos la cantidad de visitas de acuerdo a los meses, este periodo de 2021, y por cada una de las provincias cómo se desarrollaron o se dieron las actividades. Estos recursos de información, por supuesto que le permitieron a los comités municipales de emergencia tener información fresca, tener información a mano, tener información en tiempo real del mismo trabajo que estaban desarrollando, que les permitiera mejorar la toma de decisiones. En términos de resultados, además, a partir de febrero de este año, se hizo un trabajo de campo bastante importante, se articularon con jerarcas y funcionarios de la comisión, 3 o 4 equipos de trabajo que se dieron a la tarea de visitar todos los comités municipales de emergencia para tratar de ver de cerca el trabajo que estaba haciendo el comité, para tratar de escuchar de voz de los comités municipales de emergencia cuáles eran las problemáticas que estaban teniendo, cuáles eran los cursos de solución que estaban proponiendo. Y a partir de mayo, un proceso de evaluación exhaustiva de cada una de las variables, las vamos a ver ahorita, de cada una de las variables que cada comité municipal de emergencias valora dentro del marco de la aplicación del plan cantonal por COVID y de los resultados que eso deja. Acá tenemos de manera muy rápida lo que ha sido la línea naranja, es el porcentaje de autoevaluaciones promedio que ha presentado cada comité.
y la línea azul, el porcentaje de participación de los comités de emergencia en este proceso y cómo se ha ido comportando a nivel de la línea de tiempo en lo que es el cumplimiento de la participación de los comités en la implementación del modelo y el porcentaje de evaluación. Tenemos que tomar en consideración, yo lo digo siempre, los comités municipales de emergencia son 90 comités municipales de emergencia con 90 universos diferentes. Cada comité municipal de emergencias tiene su particularidad, cada comité municipal de emergencias tiene su estructura de gestión y su forma de hacer las cosas desde la perspectiva de articulación del comité. Ahí tienen de manera muy rápida en lo que ha sido la evaluación exhaustiva. Esas son todas las variables que evaluamos con cada uno de los comités municipales de emergencia. Los cronogramas de trabajo que tiene cada comité, la distribución de responsabilidades en el marco de la articulación del sistema, todo el tema del inventario de recursos, de acceso a información, si hay personas responsables en el comité para el manejo de la información, de la verificación de las fuentes de información, las alianzas, las experiencias o las buenas prácticas que han tenido los comités, cómo avanzan en la estrategia de comunicación, en la atención de consultas, cómo manejan los medios virtuales, algunos cómo han desarrollado planes de continuidad de servicios esenciales en los territorios, la coordinación que se da con las autoridades de salud, la articulación que tenemos con sector privado, la articulación con sociedad civil, la coordinación a nivel intercantonal, la comunicación que tienen con otros cantones, con otros comités, la identificación de población vulnerable, el cumplimiento de aislamiento, la denuncia, la verificación y el control de la normativa, los recursos de inspección municipal que hay disponibles, la recepción de denuncias, los centros de contención. Hemos articulado centros de contención a nivel de los territorios en donde las personas que tienen que hacer aislamiento, pero que no tienen un lugar con condiciones para hacer aislamiento o pueden hacer aislamiento, pero representan un riesgo para el sector a donde tienen que ir a hacer el aislamiento. Hemos desarrollado centros de contención para apoyar a los comités. El seguimiento que se da a personas positivas, las compras por emergencia que han hecho las municipalidades en el marco de la atención de la emergencia y el tema de gestión de cadáveres. Son muchas variables con las que tratamos de orientar los planes de acción de los comités. Dentro de los resultados podemos decir que hemos logrado, y digo hemos logrado como país, hemos logrado como sistema nacional, un proceso que es estructurado, que está bien definido, como lo pudieron ver en términos de manejo de información, es documentable y trazable además, que nos puede brindar mucha información que no le sirve solo a los comités, le sirve inclusive a las instituciones para toma de decisiones y que pueda servir de base para desarrollo de otros proyectos en el marco de la atención de la emergencia. Requirió el involucramiento de diversas disciplinas durante toda la implementación del modelo y ha requerido la participación de diferentes disciplinas en los procesos de rearticulación del modelo desde el punto de vista de salud pública, psicología, informática, salud ocupacional, comunicación, entre muchos otros. Es un proceso articulado que logró juntar a las instancias tanto nacionales como locales, tratar de bajar la información del nivel nacional hacia los niveles locales para toma de decisiones y tratar de subir la información que se genera en los niveles locales para ajustar de mejor manera los modelos que se trabajan en el nivel nacional. Se aumentó en la cercanía, comunicación y seguimiento hacia los gobiernos locales y hacia los integrantes de los comités de emergencia. Es un poco devolver la coordinación de la emergencia a los territorios, devolver un poco la toma de decisiones a los gobiernos locales y a las mesas de trabajo de los comités. Como pudieron ver, es un desarrollo, se logró también, el desarrollo de herramientas que nos permiten recolectar información, analizar la información, disponer la información de manera adecuada y ponerla a disposición de los comités municipales de emergencia. Y creo que en términos generales ha sido un proceso de construcción permanente, de aprendizaje conjunto, porque tenemos que ser sinceros, y lo hemos dicho en otros foros, ni en la simulación más grande y catastrófica que pudiéramos haber hecho,
de la atención de un evento que generara un impacto al país completo, hubiéramos podido visualizar el impacto que ha generado esta emergencia sanitaria. Por lo tanto, el aprendizaje ha sido sobre la marcha, ha sido de tomar aprendizajes, reorganizar, rearticular y seguir atendiendo la emergencia. Pero lo más importante es que es un proceso abierto de mejora continua. Ya la mejora viene, como lo decía, de los mismos comités de emergencias y el nivel nacional, y propuestas del nivel nacional con herramientas de manejo de información y demás para uso de los comités municipales de emergencia, lo que hace que el proceso como proceso se mantenga vigente porque se construye de manera permanente. Voy a terminar por acá. Y dejaría el espacio por si tienen alguna consulta. Gracias. Muchas gracias, Sigifredo. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Recuerden que a través del chat le cedo la palabra a Marco. Muchas gracias, Elena, y sobre todo muchísimas gracias a Sigifredo Pérez por esta presentación. Sigifredo, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo ve la Comisión Nacional de Emergencia como rector del sistema la continuidad de la estrategia para otras amenazas o riesgos en el país? Creo que una de las ventajas que hemos tenido en la implementación del modelo es que usa el trabajo de base que conocemos todos, y digo conocemos todos, o sea, tenemos que tener claridad de que la estructura de organización que tiene el país para atender emergencias bajo la modalidad de comités de emergencia es una estructura que empieza a implementarse en la década de los 90. Después del terremoto de Limón, nos damos cuenta como país de que la organización era un elemento que nos provocaba una emergencia dentro de la atención de la emergencia. Y precisamente el modelo de organización de comités de emergencia le permite a Costa Rica en 1994 ganar el premio Sasakawa de las Naciones Unidas precisamente como una de las novedades, ¿verdad?, de organización a nivel nacional. La organización ha ido madurando con el paso de los años. Hemos enfrentado muchas condiciones. Primero, pasar de los ejecutivos municipales a los alcaldes en el marco de la organización del sistema. El gran reto que era posicionar a los gobiernos locales en el marco de la coordinación de los comités de emergencia. La determinación de las funciones de cada una de las instituciones del sistema nacional para que cada quien tuviera muy claro el ámbito de competencia. Y creo que como país es una de las cosas que nos hace fuertes, ¿verdad? Cada uno como instituciones del sistema sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuándo. Eso reduce un poco las fricciones, eso reduce un poco los celos, eso reduce un poco, perdónenme la expresión popular, pero las atravesadas de caballo, ¿verdad? Y nos permite como país orientar los recursos y orientar los esfuerzos hacia la plataforma general del sistema. Entonces, el modelo se monta como modelo bajo esa estructura de organización. Entonces, digamos que nosotros como Comisión de Emergencia y como coordinadores del Sistema Nacional teníamos claridad absoluta, aunque algunos otros no la pudieran tener, pero teníamos claridad absoluta de que la base de organización a través de la cual íbamos a montar el modelo era una base de organización sólida. ¿Puede utilizarse el modelo de gestión compartida para la atención de otros eventos? Por supuesto que sí. Desde el punto de vista de lo que es la organización del sistema y las mesas de trabajo de los comités. Claro, la ventaja que hemos tenido, si le podemos llamar ventaja, en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria, es que después de casi 20 meses, 19 meses y medio, casi 20 meses de atención de esta emergencia de manera permanente,
hemos tenido tiempo de probar el modelo, de calibrar el modelo, de ajustar el modelo, de reorientar el modelo y de afinarlo. Entonces, eso podría darnos una mayor fortaleza en la aplicación del mismo para otros eventos. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿se ha pensado que el coordinador municipal no sea el alcalde, sino alguien más técnico, como Cruz Roja o bomberos? Vamos a ver, la coordinación del Comité Municipal de Emergencia en la figura de los gobiernos locales está estipulada o establecida en la ley 84-88. Entonces, digamos que es una norma de ley. Desde la perspectiva de la organización territorial, tenemos claridad de que el gobierno local es quien dirige o preside la organización local, la estructuración local. Y desde esa perspectiva es cuando se plantea en la ley de emergencias la posibilidad de que los alcaldes asumieran la coordinación, es que asumieran esa responsabilidad como administradores del territorio. La estructura interna del comité está dada de manera tal que la parte de preparativos y respuesta está cimentada en manos de las instituciones de primera respuesta. Claro, tenemos la condición de que no en todos los cantones o no en todos los territorios tenemos una estación de bomberos, o no en todos los cantones o en todos los territorios tenemos un comité de Cruz Roja. Entonces, lo que hemos tratado es de articular la fase de respuesta desde la perspectiva del ámbito de cobertura que tienen las instituciones de primera respuesta en los territorios. Entonces, la organización de la respuesta a emergencias en los comités municipales de emergencia está, inclusive por competencias institucionales, en manos de las instituciones de primera respuesta. Y el señor alcalde o la señora alcaldesa reúnen, digamos, esos equipos de trabajo en las mesas de los comités municipales de emergencia. La realidad nos ha enseñado, ¿verdad?, de que en el caminar de la aplicación de la implementación, perdón, del sistema, como pasa en algunas otras áreas también, por supuesto, hay mesas de trabajo que funcionan mejor que otras. Hay gobiernos locales mucho más comprometidos que otros. Hay gobiernos locales en donde la base de trabajo, desde la perspectiva municipal, es una base de trabajo muy técnica, porque entonces resulta que integran al comité de emergencias, al ingeniero municipal, o ahora las municipalidades que han implementado las oficinas de gestión del riesgo, integran al comité municipal de emergencias, al gestor del riesgo de la municipalidad, y entonces, claro, la óptica o la visión que tiene el gobierno local como gobierno local es muchísimo más técnica, aunque yo tengo que decirlo de la manera más transparente posible, no podemos eliminar el sesgo político que tienen, al igual que lo tienen a nivel nacional, ¿verdad? El sesgo político que tiene la estructura municipal en sí misma, ¿verdad? Desde la perspectiva no solo de la alcaldía, sino del consejo municipal y demás. ¿Hemos tenido que aprender a trabajar con eso? Sí. Hay muy buenas experiencias en temas de organización de los comités de emergencia, sí. ¿Tenemos mucho que avanzar en madurar más en ese tema? Sí. Yo apunto, espero que sea antes de pensionarme, pero yo apunto a llegar a ver todos los municipios de este país con una oficina de gestión de riesgo articulada y trabajando, dándole esa visión técnica a la articulación municipal como el régimen municipal y tratando de poner en la mesa de los comités de emergencia no solo la óptica o la visión de administración de territorio y la visión política, sino también la visión técnica de la gestión del riesgo. Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta que dice, en la estrategia de Costa Rica se cuida y trabaja,
¿se han iniciado valoraciones, investigación sobre el impacto del teletrabajo y las formas alternas de trabajo en la nueva realidad como un recurso de gestión del riesgo? ¿Formarán parte de los procedimientos operativos futuros? Desde la perspectiva de la implementación del modelo en cuanto a lo que ha sido la acción en los territorios, en la fase de respuesta en la que nos encontramos, en lo que a modelos estrictamente se refiere, yo tengo que decir que no. Por lo menos no hemos hecho una valoración del impacto del teletrabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo sí tengo claridad de que ha desarrollado algunos procesos de valoraciones del impacto que ha generado el teletrabajo en el marco de la atención de esta emergencia. Alguien me decía un día de que después de la pandemia definitivamente las cosas no iban a volver a ser igual. Los que tenemos o nos construyeron con un procesador 386 y hemos tenido que ver de dónde sacamos memoria para poder tratar de que el disco duro no se nos quede pegado. Hemos tenido que aprender a manejar las plataformas y no solo una plataforma, ¿verdad? Yo no voy a decir aquí los nombres de las plataformas, ustedes se las saben, pero a ver, hay 2, 3, 4, 5 plataformas diferentes, todas con una estructura diferente y hemos tenido que aprender a manejarlas. Hemos tenido que aprender a manejar el distanciamiento desde el punto de vista de lo que significa una reunión virtual y no una reunión presencial. Yo le digo a los muchachos acá en la oficina, por lo menos lo que trato de hacer yo cuando estoy en reuniones es pedirle a todos que enciendan la cámara, por lo menos para poder verlos, ¿verdad? Porque el tema virtual todavía es más complicado. Todo el mundo apaga la cámara, apaga el micrófono y uno no sabe si está hablando solo o si alguien le está poniendo atención a lo que uno está diciendo. Esa es una nueva normalidad, es una nueva realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Por lo menos a nivel institucional, hablo de la Comisión Nacional de Emergencia, o sea, como funcionario de la Comisión Nacional de Emergencia, hemos tratado de hacer investigación y medir el impacto de lo que ha sido el teletrabajo en nuestra institución. Hemos hecho todo un proceso para ver cuáles puestos de la institución son teletrabajables y cuáles puestos de la institución no son teletrabajables. Hemos tratado de definir perfiles para tratar de visualizar qué funcionarios, y aquí ya hablamos de funcionarios, no el puesto, ¿verdad? A qué funcionario le resulta más hacer teletrabajo y a qué funcionario no le resulta tanto hacer procesos de teletrabajo, pero para la toma de decisiones, digamos, a lo interno, de articulación interna de la institución. En el marco del modelo no lo hemos hecho, pero yo creo que en la nueva normalidad a la que vamos después de la pandemia, el tema del teletrabajo, el tema del uso de plataformas digitales y el tema de las reuniones virtuales, yo creo que vino para quedarse. Yo no veo, si termináramos en el 31 de diciembre esta emergencia, yo no veo a todo el mundo apagando las plataformas tecnológicas y volviendo a tener reuniones presenciales. Hay gente que se siente más cómoda, que es mucho más productiva en procesos de teletrabajo y lo ha demostrado en el marco de la atención de esta emergencia. Muchas gracias. La referencia al 386 está un poco difícil para los más jóvenes, pero de acuerdo. Tenemos una... Sí, tenés toda la razón, Marcos. Es como cuando les decís del disquete de 3,5 y 5,25 y tampoco saben de qué les estamos hablando, pero eso lamentablemente es un tema de edad. Ahora los chiquillos hablan solo de los smartphones. Eso se les queda de tarea para los más jóvenes. Tenemos por acá otra pregunta que dice... ¿cuál ha sido el rol del sector privado en esta estrategia? Fuertísimo. No en todos los territorios. Yo tengo que decirlo igual, de una manera transparente. O sea, no ha sido el mismo en todos los territorios, pero la respuesta del sector privado ha sido muy buena. Nosotros tenemos, para hablar de cosas muy operativas, tenemos centros de contención en instalaciones privadas, con los cuales hemos firmado convenios y nos han facilitado instalaciones para habilitar centros de contención para tener personas positivas. En los procesos, por ejemplo, más recientes, en las campañas de vacunación y demás, la respuesta que hemos tenido por parte del sector privado ha sido buena.
Cuando vamos al campo, cuando vemos actividades comerciales, cuando hemos logrado, y perdónenme que uso el término, puede ser que uso yo con los muchachos, o sea, cuando hemos logrado que el sector comercial se monte en el bus con nosotros, en el cumplimiento de protocolos, en el cumplimiento de medidas, ha respondido muy bien, o sea, ha respondido muy bien. Inclusive cuando uno hace las visitas de campo y uno se sienta a hablar con el sector privado, se sienta a hablar, que igual lo hay en todos los territorios, ¿verdad? Pero en términos generales, los sectores económicos le dicen a uno, nosotros estamos tratando de hacer la tarea. No están haciendo la tarea en otros lados, ¿verdad? No están haciendo la tarea, para no hacer alusiones yo, pero no están haciendo la tarea los fines de semana de quincena en ciertos lugares donde hacen cierto tipo de actividades, por ejemplo. Pero ha habido yo diría que una buena respuesta. ¿Se salen del saco? Sí, se salen del saco en todo lado. Y algunos quieren salirse del saco y pretender hacer las cosas a su manera. Con esos hemos tenido un poquillo más de problema. Digo tenemos, y perdónenme, yo no estoy hablando en primera persona de la CNE, estoy hablando como país. Estoy tratando de visualizar o de plantear una propuesta de país, porque en realidad el que lleva la relación más directa con ellos son los gobiernos locales por el tema de patentes, el Ministerio de Salud por el tema de permisos, el Ministerio de Seguridad Pública a través de la fuerza pública en los operativos de campo, etcétera. Pero en términos generales yo diría que el sector privado ha tratado de hacer su esfuerzo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Sigfrido, por las respuestas y por su presentación. Muchísimas gracias. Don Marco, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que es un gusto en medio de esta vorágine de cosas sacar un ratito y sentarnos a conversar un rato sobre temas en los que todos tenemos interés. Refresca, y aquí sí hago el comentario a título personal, refresca desconectarse un poquito de la atención de la emergencia y conversar sobre las cosas que el país ha hecho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.